reading from the letter of St. Paul to the Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. brothers and sisters. Hermanos, Consider everything todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. for his sake I have Por accepted Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en Él, gain Christ, no con una justicia mía, la de la not ley, any righteousness of my own, sino con la que viene de la fe de Cristo, comes through faith la justicia que viene de Dios y se apoya en la fe depending on faith, para conocerlo a Él, y la fuerza de su resurrección and the sharing of y la comunión con sus padecimientos, form to his muriendo su misma muerte I may attain. para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. It is not that I have already No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. but I Yo sigo corriendo in hope that y aunque poseo el premio, porque Cristo Jesús me lo ha entregado, hermanos, by Christ Jesus, yo a mí mismo me considero como si I for my part aún no hubiera conseguido el premio. taken possession. Just one Solo busco una cosa, getting what olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome lies ahead. hacia lo que está por delante. My pursuit toward Corro hacia la meta the prize para ganar el premio, el que Dios desde arriba llama a Cristo Jesús. Verbum Domini. Give thanks to the Lord, for he is good. Demos gracias al Señor porque es bueno. Demos gracias al Señor porque es bueno. Thanks to the Lord, Aleluya. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, pues su misericordia dura para siempre. of Israel said, Pero la casa de Israel dice, su misericordia perdura para siempre. Demos gracias al Señor, pues Él es bueno. house of Aaron say, Que la casa de Aarón diga, su misericordia perdura para siempre. fear the Lord, Pero aquellos que temen al Señor dicen, su misericordia dura para siempre. Demos gracias al Señor, pues Él es bueno. in my straits I called upon the Lord. En mis dificultades llamé al Señor, el Señor me contestó, me dio libertad, el Señor está conmigo, no temo. Do against me. ¿Qué puede hacer el hombre contra mí? Demos gracias al Señor, pues Él es bueno. It is better to take refuge in the Lord Es mejor tomar refugio en el Señor que confiar en los hombres. Es mejor tomar refugio en el Señor que confiar en príncipes. Demos gracias al Señor, pues Él es bueno. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The Son of Man came to El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Jesus summoned the 12. Jesús llamándoles les dice, ¿sabéis los que son tenidos como jefes de las naciones? Lorded, Las dominan como señores absolutos great ones, y sus grandes las oprimen con su poder. but it shall not be Pero no ha de ser así entre vosotros, rather. sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Whoever wishes Y el que quiera ser el primero entre vosotros the slave. será esclavo de todos. For the Son of Man did not come to be served, Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.
Verbum Domini. Today is the feast of Saint Francis. Hoy es la festividad de San Francisco Borja. Is a character that Él es un personaje que verdaderamente encaja positive realities of las realidades triste y positiva del siglo XVII. the year that Nació en 1510, el año en que el Papa Leo X se convirtió en Papa. but Francis Borgia, Pero el abuelo de San Francisco Borja también fue Papa. as a matter of fact, his great grandfather was De hecho, su Alexander VI. bisabuelo, Alejandro VI, Rodrigo Borja, fue Papa. Great aunt was Y su his tía abuela era Lucrecia. Su abuelo era Giovanni. Del lado de su madre, otra parte de ese tipo de corrupción trágica era que su bisabuelo materno fue arzobispo de Zaragoza, España. It's important to Es importante señalar que incluso the children of that en medio de ser hijo de ese tipo de corrupción, the religious and priest viviendo de la vida religiosa y sacerdotal, un santo pueda salir. himself had a Él mismo desire to be a monk. tenía un deseo muy temprano de ser monje, pero He was como hijo mayor de su padre, él había de heredar el ducado de su padre, el ducado de Gandía, en España, en Valencia. he was Y él fue educado en la corte, introduced to his wife, Leonora, conoció a su esposa Leonora, quien era de Portugal a lady y waiting, era dama de compañía de la also emperatriz Isabela, también de Portugal. Y él very y su esposa se hicieron amigos muy cercanos con el emperador Carlos V y la emperatriz Isabela. Los dos quite happily married couples. las dos parejas eran matrimonios felices, lo cual es algo no muy común entre la nobleza, pues para los dos sus matrimonios fueron arreglados y no tenían mucha voz al respecto, pero ambos terminaron enamorándose de sus propios cónyuges y siendo fieles. Tuvieron matrimonios felices y criaron hijos bien. Y Who enjoyed their como parejas felices que disfrutan sus matrimonios, eran buenos amigos, quienes se apoyaban mutuamente. Eran muy cercanos. the conversion, though, La even though conversión, Borgia lived a pesar que Francisco Borja vivió una vida and was not muy buena como esposo y padre, morality or any y no había ninguna inmoralidad en particular ni nada parecido, él level of conversion. tuvo otro nivel de conversión Empress cuando la emperatriz Isabela falleció en el año 1539. was only 29 years Él tenía 29 años de edad y se trataba de una buena amiga, la esposa de su buen amigo el emperador. because the emperor was so tragically Y broken. como el emperador estaba tan descorazonado, fue a un monasterio durante 2 meses Enter into the sadness of para and to grieve llorar, much prayer. And pero también para orar. with that, Y voy a hacer una pausa ahí, because en esta parte de la historia, porque we're in a state nosotros mismos estamos en un estado de llanto, de duelo can use nacional, kind of y podemos utilizar este tipo de situación, do in politics como algunos lo hacen en la política y en la esfera pública, como una forma de I think that promover mensajes políticos. Creo que falsehood. esto es algo barato, es una falsedad.
dicen, ¿qué mejor momento hay que ahora para promover nuestras causas? healing from their grief, Ahora que la gente está lidiando con el dolor, and still bleeding in the case of hundreds of people in the cuando todavía hay muchas personas con heridas abiertas y aún sangran we en hospitales, need cientos de ellos. to understand Más bien, como cristianos, debemos entender las palabras de nuestro Señor del Sermón de la Montaña, cuando Él proclamó, are they who mourn, bienaventurados aquellos que lloran, not those who take no los que se aprovechan de situaciones difíciles, those who manipulate, no aquellos que manipulan, ni nada de eso, are they, sino bienaventurados aquellos que lloran, they shall be comforted. pues serán consolados. Like the Emperor Charles Y who grieved and mourned a semejanza del emperador Carlos V, quien lloró el fallecimiento de su esposa al ingresar a un monasterio un par de meses. Recuerden, este era el hombre más poderoso de Europa. he was not only the No era solamente el rey de España, era Roman emperor ruling el Austria emperador del imperio, del Santo Imperio Romano, de la Casa Habsburgo. as most Gobernaba gran parte de Europa y buena parte de las Américas, emperador de México y América del Sur, gran parte de la parte occidental de América del Sur. Así que este hombre tan poderoso es conmovido por la muerte de su esposa y reza. in this time Y en esa época, en ese tiempo, nuestra propia imitación de ese tipo de oración, de llanto y de duelo, I don't know anybody who understands this no kind of evil. conozco a nadie que entienda ese tipo de maldad. Make sense No even tiene sentido. Incluso of most such dentro de los estándares de la mayoría de esos tipos de crímenes terroristas. some terror. Así este hombre ya ha pertenecido a un grupo terrorista o no, es irrelevante. Thousands of Él aterrorizó a decenas y miles de personas y mató 59 de ellos y hirió a más de 500. Eso es his motives may have terror, cualquiera haya sido su motivo. we do this grieving Y cuando understand guardamos duelo, queremos entender mejor por qué ocurrió esto. who's a multimillionaire ¿Cómo es posible que alguien que era multimillonario, que tenía varias casas, que tenía un avión, por qué haría él esto a personas que ni conocía, harmed him? personas que nunca le hicieron ningún daño? Es un misterio enorme. Como San Pablo le llama, es un misterio de iniquidad. Al ingresar fervorosamente en nuestro duelo, también podemos ser fuente de fortaleza para el resto de nuestro país, Including those who don't mientras ellos guardan duelo, incluyendo aquellos que no tienen tanta fe. face of the loss of his Ante la pérdida de su buena amiga, la emperatriz company Isabela, Francisco Borja tuvo que acompañar su ataúd, took it to the Royal Chapel at Granada. que fue llevado a la capilla en Granada, un viaje largo junto con el príncipe Felipe II, y era su deber abrir el ataúd para asegurarse que verdaderamente la que estaba ahí era la emperatriz Isabela, para luego ponerla en la cripta. Y cuando abrieron el ataúd, ella se había descompuesto tan rápidamente que la pestilencia hizo que todos se salieran de la capilla. And he, Y él, por otro lado, él se quedó arrodillado on the now y very disfigured miró face, ahora el rostro desfigurado de su otrora muy hermosa amiga, la esposa de su buen amigo. and Y cuando él estaba mirando, hizo un voto de que él nunca volvería a human being his master. From now on, dejar que ningún ser humano fuese su amo. De ahora en adelante, Dios solamente sería su amo. the burial Terminaron el entierro y el emperador lo nombró virrey de España. Es como decir el vicepresidente de España, pero es un puesto real. Y focused on él se enfocó en rezar studying theology
más en estudiar teología y quizás estaba distraído de algunas de sus responsabilidades. Fue sacado porque no tuvo éxito en reunificar Portugal y España en un reino nuevo. Así que deja la política y se dedica a la oración más profunda. Incluso obtuvo un doctorado en teología. Su esposa falleció pocos años después, en 1546. Y mientras realizaba un retiro bajo un jesuita, el padre Oviedo, decidió hacerse jesuita. El padre Ignacio, el fundador de nuestra orden, lo admitió, pero le dijo: no hagas nada en público, cuida a tus hijos, que se casen, consígueles puestos buenos y deja todo en orden, de tal forma que para el año 1550, el año santo, fue a Roma en peregrinaje, como muchos otros, y le informó al Papa, se quedó con los jesuitas y poco después regresó a España. Un año después renunció a todos sus títulos, dejó que su hijo fuera el duque. Él se puso el hábito jesuita por primera vez y fue ordenado sacerdote y se convirtió en párroco. Ocupó varios puestos en la sociedad y finalmente fue llamado a Roma por el Papa, donde fue elegido padre general. Y bajo su época muchas misiones fueron fundadas, universidades, la Iglesia de Jesús. Muchos han estado en Roma y la han visitado seguramente, hasta su fallecimiento 7 años después. Y muestra que su reorientación de sus valores es algo que cambió su vida. Y después de haber provenido de un par de familias que fueron fundadas sobre la corrupción en la iglesia, él se convirtió en una fuerza para la renovación de la iglesia. Las varias comunidades y universidades que fundó fueron centrales para la renovación de la iglesia. El padre Ignacio había establecido la Sociedad de Jesús para reformar a la iglesia, en especial los obispos y sacerdotes. Esa era su meta. Algunos dicen: oh, fue para detener la reforma. No, no fue así. Esa no era la meta. Era para traer reforma a la iglesia y para tener a un hijo de la corrupción como tatarabuelo, como tataranieto de un papa y obispo. Se convirtió en uno de los grandes motores de la reforma de la iglesia. Es claramente señal de la gracia de Dios. ¿Quién hubiera pensado? Su bisabuelo, el Papa Alejandro VI, nunca lo hubiera planeado. Él no podía lograr ni siquiera la reforma en su vida propia. Y esto es algo que la gracia de Dios lleva a cabo. Creo que nosotros entonces podemos echar un vistazo a el lugar donde nos encontramos en nuestra propia sociedad. Nuestra tarea ahora mismo no es culpar a nadie. Lloramos, guardamos duelo fervorosamente. También en este momento nos preguntamos: ¿qué obras caritativas necesitamos hacer? He quedado muy impresionado con la gente de Las Vegas, a quien durante décadas se le ha conocido como la ciudad del pecado. Ahora han demostrado ser la ciudad de la caridad. Por seguro hay muchos amores ilícitos e inmorales en ese lugar, pero ahora la gente está dando su propia sangre. Han recaudado ya $3 millones para ayudar a las víctimas. Y tantos hechos heroicos han sido realizados por amor a la sociedad. Han salido de un gran amor. Y esto es algo muy bueno para todos nosotros.
Aún estamos lidiando con ayudar a las víctimas del huracán en Houston, en Luisiana, en la Florida y en Puerto Rico. Y esto es algo muy importante para nosotros, continuar siendo caritativos donde podamos. Y al igual que este gran duque, quien era muy rico, entender cuán importante era para él dejar su ducado y hacerse jesuita. El último vicepresidente, Joe Biden, dejó todo y es como si el último vicepresidente que tuvimos, Joe Biden, hubiese dejado todo y se hubiese ido a un monasterio. Si alguien como Francisco Borja fue capaz de hacer eso, si alguien como él fue capaz de dejar todas sus riquezas y enfocarse en servir a Cristo en lugar de los mortales, ¿cuánto más nosotros podemos ser capaces de ser tan caritativos al continuar viendo el pueblo de Las Vegas? Y luego nuestra tercera tarea será tratar de entender el misterio de la maldad. Hay otras personas allá afuera cuyas mentes y corazones están enfocados en ese tipo de maldades. Y en esta ocasión muchas personas murieron a manos de un hombre con un rifle ilegal encima de ello. El fin de semana vimos en Marsella, mujeres fueron apuñaladas. En Canadá, cuando la gente elige hacer mal, usan camiones, cuchillos o armas de fuego porque han escogido el mal, han escogido seguir a Satanás, quien no solamente es un mentiroso y el padre de las mentiras, sino como Cristo también dice en el mismo pasaje en San Juan 8, un asesino. Y cualquier intención de asesinato indica ser discípulo de Satanás. Así pues, tenemos que rezar mucho para que nos acerquemos al fin durante fines del siglo pasado. Ahora que nos acercamos al centenario de la Virgen de Fátima, debemos recordar siempre rezar el rosario. Es algo muy importante, tener esto en las mentes y los corazones de los individuos y la sociedad. Tenemos que rezar a diario y meditar sobre los misterios del rosario. Tomar el tiempo para contemplar a nuestro Señor mientras oramos el rosario por la paz. Esto no es algo bonito, no es un lujo, es una necesidad en este mundo. Y hay que rezar por la paz, por un nivel de paz más profundo para otras personas que en este momento se ven tentados a cometer otros hechos similares de terrorismo. Recen por su conversión, busquen la ayuda de sus ángeles de la guarda, los cuales celebramos ayer, y roguémosle al Señor, a través de la intercesión de su Madre, que nos ayude a encontrar esa paz nosotros mismos y para nuestra cultura. Let us